A ver, cuando pensamos en revoluciones musicales se nos vienen a la cabeza, pues no sé, grandes teatros, estudios de grabación míticos. Pero, ¿y si os digo que a veces todo nace en sitios que ni nos imaginamos? Hoy vamos a viajar a uno de esos lugares, un rincón olvidado de la historia del flamenco que fue, de verdad, importantísimo. Un auténtico templo perdido del que, si escuchamos con atención, todavía se oyen los ecos. Mirad bien esta imagen. ¿Qué parece? Pues un bar antiguo, ¿verdad? Uno de esos que parece congelado en el tiempo. Pero ojo, que esto no es un bar cualquiera, para nada. Esto es literalmente una cápsula del tiempo, y es que entre estas cuatro paredes se forjó, ni más ni menos, que el futuro de uno de nuestros artes más universales. Y claro, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Cómo es posible que un simple bar de pueblo acabase convirtiéndose en un escenario de leyenda? ¿Qué tenía este sitio para que los nombres más grandes, los más grandes del flamenco, vinieran hasta aquí, a este pequeño local? Bueno, pues ese es el misterio que vamos a desentrañar hoy. Una historia que de verdad merece la pena contar. Venga, pues vamos al lío. Nuestra historia arranca en Herrera, un pueblo de la provincia de Sevilla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, a ver, Herrera no era lo que se dice una cuna del flamenco, para nada. Y eso, claro, hace que todo lo que pasó allí sea todavía más alucinante. Pero cuidado, que Herrera sí que tenía una tradición musical muy potente, ¿eh? De hecho, lo llamaban, y lo llaman, el pueblo de músicos. Lo que pasa es que su fama venía de otra cosa, de las bandas de música, de las orquestas, no de los quejíos y el cantejondo. Así que la pregunta sigue ahí, ¿cómo demonios surge un templo del flamenco precisamente aquí? Bueno, pues el sitio del que estamos hablando era el Salón Arjona, sencillamente el café de un tal Manuel Arjona. Un tipo que era un emprendedor, sí, pero sobre todo un visionario con una pasión tremenda. Y es que en muy poco tiempo, en apenas unas décadas, consiguió convertir su pequeño negocio de pueblo en el epicentro, en el mismísimo corazón de la vanguardia flamenca de la época. Claro, la leyenda de este salón está totalmente ligada a la de los genios que pisaron su escenario. Y para entenderlo todo, la primera pieza de este puzzle es, sencillamente, una historia increíble. La del descubrimiento de un joven prodigio, un chaval que iba a cambiar el cante para siempre. El protagonista de esta parte de la historia no es otro que un chavalillo al que llamaban el Niño de Marchena, que con el tiempo se convertiría en el inmenso Pepe Marchena. ¿Y quién lo descubrió? Pues un tipo llamado Emilio Corento, un experto, un ojeador del mundillo flamenco que por lo visto tenía un oído que no fallaba nunca, un verdadero cazatalentos. Es que esta historia lo resume todo, de verdad, resume perfectamente el papel que jugó el Salón. Fue un auténtico trampolín, fijaos qué sencillo. Marchena está cantando allí en el Salón Arjona. Corento lo escucha, se queda alucinado, y sin pensárselo dos veces se lo lleva para que lo escuche la figura más importante del flamenco de ese momento. Y punto. Ni más ni menos que Pastora Pavón, la niña de los peines. Es que hay que pararse a imaginar la escena, ¿eh? La emperatriz absoluta del cante, la número uno, escucha a ese niño y lo único que acierta a decir es eso, este niño le canta a Dios. Es que no hay una bendición más grande, no existe. Con esa frase, Pastora no solo lo estaba apadrinando, es que lo estaba convirtiendo en un mito casi antes de empezar. Y claro, eran leyendas, pero también eran gente de carne y hueso, con su genio, su humor y sus piques. Esta anécdota es buenísima. Se ve que después de una buena comilona, Marchena se pone a cantar algo súper complicado. Y Pepe Pinto, que era el marido de Pastora, le suelta la pullita. Cualquiera canta eso, harto de comer. Y Marchena, que era rapidísimo, le contesta al momento. Pepe, esto no lo cantas tú ni en ayunas. Genial. Te da una idea del ambiente que había, de respeto, sí, pero también de esa rivalidad sana entre genios. Pero claro, el Salón Arjona fue mucho más que el sitio donde descubrieron a Marchena. Su fama empezó a crecer como la espuma y al final se convirtió en una parada obligatoria, un auténtico imán para todos los grandes, para todos los maestros del flamenco de la época. Y uno de los primeros que lo adoptó como su casa fue nada más y nada menos que Juan Breva, el gigante del cante malagueño. Y es que no iba allí solo como un artista invitado, que va, era amigo íntimo del dueño, de Manuel Arjona. Y claro, tener a alguien como Juan Breva allí de forma habitual, eso le dio al salón un prestigio, un sello de calidad que era imposible de igualar. Es que la influencia de Breva fue clave para todo lo que vino después. ¿Por qué no solo iba allí a cantar? No. Actuaba casi como si fuera el director artístico del sitio. Lo trataba como su segunda casa, usaba el escenario para probar a gente nueva, para descubrir talentos, y de paso se traía a otras figuras ya consagradas, como el Cojo de Málaga o la Trini. Fue él, en gran medida, quien puso al Salón Arjona en el mapa de verdad. Y así, poco a poco, lo que empezó como un simple café de pueblo se fue transformando en una verdadera institución. Se convirtió en el sitio, el lugar donde tenías que estar si eras alguien en el flamenco. Allí se cerraban contratos, se creaban espectáculos, surgían ideas,
Y sobre todo, se escuchaba el mejor flamenco, el más puro y también el más rompedor de toda España. Y ahora viene lo más fuerte. La lista de la gente que cantó allí es, de verdad, para no creérselo. Agarraos. Estamos hablando de los pilares de los cimientos del flamenco del siglo XX. Don Antonio Chacón, Manuel Torres, la mismísima Niña de los Peines, Manuel Vallejo, su hermano Tomás Pavón, el Carbonerillo, Pepe Pinto, el Niño de Cabra, o sea, todos. Es que pasaron absolutamente todos por ese pequeño escenario de Herrera. Para que nos hagamos una idea, es como si hoy los Beatles, los Rolling Stones, Queen y Hendrix hubieran tocado todos en el mismo bar de barrio. Una auténtica locura. Pero claro, como pasa siempre, las épocas doradas no duran para siempre. Y esta, pues también tuvo su final. La música, que parecía que nunca iba a parar de sonar en el Salón Arjona, de repente, un día, se apagó. El final llegó por dos golpes casi seguidos. El primero, en 1935, fue la muerte de su creador, del alma del local, Manuel Arjona. Y justo al año siguiente, en el 36, estalló la Guerra Civil. Con el país sumido en esa tragedia, pues lógicamente ya no quedaba sitio para el arte, para la fiesta. El Salón Arjona cerró sus puertas al flamenco. Y esta vez fue para siempre. Y con esto volvemos al presente. Porque lo más alucinante, lo más increíble de toda esta historia es que el salón sigue ahí y está prácticamente intacto. La barra es la original. Por las paredes todavía cuelgan fotos del siglo XIX. Si es que hasta queda un barril de amontillado de aquella época. Es que se te ponen los pelos de punta solo de pensar que de ese mismo barril pudieron beber Chacón o Marchena. Y eso es justo lo que lo hace tan especial. Es que no estamos hablando de una reconstrucción ni de un museo, no. Es una conexión física, directa, con aquella edad de oro del flamenco. Es historia viva, pura y dura. Historia que casi se puede tocar. Pero de aquí viene la parte agridulce. Esta increíble historia tiene un último capítulo. Uno que, de hecho, se está escribiendo ahora mismo y que no sabemos cómo va a acabar. Y es que toca hablar de la necesidad urgente de proteger este legado. A ver, se han hecho cosas, ¿eh? Se ha hecho un esfuerzo importante por salvarlo y parte del mobiliario original se ha usado para recrear el salón en el Museo de Herrera, lo cual está genial. El problema es que el edificio original, el espacio auténtico donde pasó todo, sigue siendo una propiedad privada. Y su futuro, pues no está para nada garantizado. El estudioso Manuel Boórquez lo resume de una forma que no puede ser más clara ni más dolorosa. El riesgo es muy real. Perder este sitio sería sencillamente como tirar abajo un tesoro para poner en su lugar algo sin alma, sin historia. Y es que hay que entender bien la magnitud de lo que nos estamos jugando aquí. Estamos hablando del que podría ser el único café cantante de esa época dorada que queda en pie en toda la provincia de Sevilla. En Sevilla, que es la cuna de tantísimos palos del flamenco. Su valor histórico es simplemente incalculable. Y al final la pregunta que nos queda es esa. Porque la historia del Salón Arjona va más allá del flamenco. Nos habla de cómo la cultura puede nacer en los sitios más inesperados, pero también de lo increíblemente frágil que es. Y es que perder un lugar así no es solo perder un edificio viejo, es borrar para siempre las historias, las risas, las voces y todo el arte que un día llenó esas paredes. Es una reflexión que yo creo vale la pena hacer.